Es un placer estar con ustedes nuevamente en el estudio para el servicio de esta tarde. Yo soy el pastor Jerry Shaw de la Iglesia Bautista Centro Bíblico de Gracia en Zapopan. Les damos una cordial bienvenida a todos los que están a nosotros conectados en este momento, en esta tarde. Espero que este servicio sea de bendición para ustedes. Vamos a empezar nuestro servicio con un himno. Esta también es una petición. Nuestro hermano Jonathan Felipe de Jesús Galicia González, desde Rancho Chico, Puebla, municipio de Yehualtepec, y las inmediaciones de Sosutla. Estos hermanos son los que pidieron este himno, que es Dios descendió. Día tan grande, no puedo olvidar, Dios descendió, y con muchísimo gusto vamos a cantarla. Espero para honra y gloria de nuestro Señor, y esperemos que usted esté cantando juntamente con nosotros, con su familia. Después de esto vamos a tener la oración, y nos vamos directamente a lo que es el estudio, porque realmente no tenemos aún anuncios. Tenemos un solo anuncio, ahorita se los digo, pero vamos a cantar Dios descendió. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Dando pasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, su gloria, su nombre, la noche del día cambió. Dios descendió, de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, ciego me hizo ver, en Cristo renacer. Dios descendió, de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud
la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, flores por siempre daré. Dios descendió de gloria, me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, en Cristo renacer. Dios descendió de gloria, me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió de gloria, me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, en Cristo renacer. Dios descendió de gloria, me llenó. Precioso, precioso himno. Yo recuerdo que a mi padre le encantaba este himno también. Él decía que doctrinalmente este himno era una joya dentro de nuestros himnos que cantamos tradicionalmente. Entonces realmente precioso en cuestiones doctrinales. Vamos a tener el único anuncio que tenemos. Vamos a dar el único anuncio, que es vamos a comenzar nuestro servicio en la iglesia el próximo domingo, ya en el templo. La iglesia ya puede regresar al templo, a su lugar de adoración. Por lo tanto, estaba pensando hace un momento, me parece, no recuerdo qué salmo es, me parece que es Salmo 112 o 122 o algo así. Dice, me alegré con los que les decían, a la casa de Jehová iremos. Y este próximo domingo eso es lo que vamos a hacer. Hoy en la mañana yo me desperté gozoso y dije, vamos a abrir la iglesia hoy. Y pues no, lamentablemente no pudimos. Me dijeron, hay problemas técnicos, hay algunos asuntos pendientes y no podemos aún congregarnos en el templo. Entonces lo vamos a dejar para la semana próxima. Ya tenemos internet en la iglesia, por lo tanto ya vamos a poder transmitir en vivo. Entonces, a pesar de que estamos regresando a nuestro edificio, aún vamos a continuar estas transmisiones para aquellos que no son miembros de la iglesia o que están en diferentes partes, no están aquí en la ciudad. Como por ejemplo, tenemos una muy buena amiga de nosotros, muy querida por nosotros, fue alumna del instituto cuando yo estaba niño, cuando yo estaba chico. Se llama Amalia Macías, y ella, Amalia, nuestra hermana Amalia, está en el estado de Texas. Personas como ella que les gusta la transmisión se conectan. Vamos a seguir haciéndolo a pesar de que regresemos a nuestro templo. Entonces es una bendición, y cuando regresemos, sin embargo, lamentablemente no podemos regresar con todo. No tenemos permitido llenar la iglesia, nada más podemos utilizar el 30% de su capacidad. Por lo tanto, estamos hablando de unas 32 personas, 34 personas como máximo. Por lo tanto, sí vamos a tener limitaciones, pero es mucho mejor que lo que tenemos en este momento. Entonces, le damos gracias al Señor porque ya vamos a poder empezar a abrir nuestras puertas y congregarnos. Vamos a tener algún tipo de control para ver qué familias de la iglesia, cuándo les toca, porque si se nos amontonan, que es lo que nos encantaría que sucediera, podemos tener problemas. Entonces seguimos siendo obedientes a la ley de nuestro país, de nuestro estado también, y vamos a continuar esto. Pero nuevamente, aunque estemos limitados, le damos gracias a Dios porque Él está obrando y podemos ya estar
en compañerismo. Ese es el único anuncio que tenemos por momento, pero vamos a continuar entonces con el estudio del día de hoy, Génesis. Déjenme decirles, hermanos, que yo estuve viendo esto, por lo general, cuando doy un sermón, damos pocos versículos a la vez, no sé, unos 15 a lo mucho, porque nunca tengo sermones textuales. Entonces como 15 es lo que es el promedio. Muy rara vez llego a predicar un capítulo completo, pero este es el caso. Nos vamos a aventar todo el capítulo 42 de Génesis. Realmente no hay forma de dividirlo. Son muchos versículos, estamos hablando, son 38 versículos. No hay forma de dividirlo sin perder el hilo, porque todo va conectado, todo es una sola historia, es una sola pieza. No es posible dividirlo sin tener problemas. Entonces, séanme pacientes, vamos a tratar de terminar todo el capítulo 42, esperemos que no sea muy tardado. El de hoy en la mañana estuvo algo largo, pero vamos a ver si lo podemos estudiar rápido. Esta es una parte muy conocida de la una porción muy conocida, de la palabra de nuestro Señor Dios. Y esta es la sección donde José el soñador ahora ya es el segundo al mando del país de Egipto. Y siendo el segundo al mando del país, ahora él tiene la responsabilidad de vender los alimentos y los víveres, el grano que se había juntado en los 7 años de abundancia. Por lo tanto, aquí estamos viendo el inicio de los 7 años de carencia. Ya pasaron 7 años de abundancia, ahora estamos en el tiempo de carencia y recuerden, José le dijo a Faraón, pues hay que acumular todo lo que podamos durante los 7 años de abundancia para que cuando lleguen los 7 años de carencia podamos vender y podamos ayudar a nuestro pueblo y tener comercio todavía con otras naciones. Cuando esto sucede, y aquí estamos en el 42, precisamente en ese escenario histórico. Y durante este tiempo es cuando Jacob, el papá de José, el padre de José, empieza a ver que nota que hay una carencia tremenda en el área de la tierra de Canaán, donde ellos moraban, y le dice a sus hijos, vayan a Egipto y compren alimento, y esta es la sección en donde estamos, y ellos tienen una reunión con José. No lo habían visto en muchos años, para ser específicos, como mínimo 20 años no lo habían visto. Y ahorita vamos a hablar acerca de las matemáticas y cómo es que hay la deducción que tenía algunos 20 años sin ver a sus hermanos. Pero vamos a empezar con una oración, aquí es donde nos quedamos, y vamos a ver esta interacción entre José y sus hermanos y el asunto de Benjamín, su hermano más chico, que era hermano de mamá y de papá. De José, es el único hermano con su ADN igual. Todos los otros, pues recuerden, eran hijos de Silpa, de Bila, de Lea, pero nada más Benjamín y José eran los únicos 2 hijos de Raquel, la favorita, la esposa favorita de Jacob. Entonces aquí es donde estamos, vamos a ir viendo esto. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por el tiempo que usted nos ha dado de estudiar su bendita palabra. Gracias, Señor, por el excelente estudio que tuvimos hoy por medio del hermano César Sandoval en el capítulo de la fe, los héroes de la fe, que es Hebreos 11. Gracias, Señor, por también el estudio que tuvimos hoy en la mañana, que fue realmente una bendición ver la conversión de el eunuco por la ayuda de su instrumento suyo, Señor, que fue Felipe, el evangelista. Y ahora le estamos dando gracias, Señor, porque nuevamente nos da la oportunidad por tercera vez este día y de juntarnos a estudiar su bendita palabra, y en esta ocasión ver lo que aconteció en la reunión que tuvo José con sus hermanos. Gracias le damos, Señor, por la salvación que usted ofrece gratuitamente mediante la obra redentora que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz. Le estoy pidiendo, Señor, que podamos estudiar
más y más su palabra, Señor, y que su Espíritu Santo ayude a la congregación, a los miembros de la iglesia, tanto la iglesia local como la iglesia que se encuentra, el cuerpo de Cristo, que se encuentra por todo el mundo. Le pedimos, Señor, que crezca. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Ciertamente dijo Pablo que estamos en el último de los tiempos. Yo creo, Señor, ahorita estamos en los últimos segundos o minutos antes de su venida, Señor. Le pedimos que venga pronto, Señor, lo estamos esperando. Venga pronto, usted es nuestra esperanza viva. Estamos esperando, Señor, el arrebatamiento. Venga pronto, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Comenzamos, versículos 1 al 3. Génesis capítulo 42, versículos 1 al 3. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. El versículo 1 se me hace extremadamente cómico porque creo que es algo que lo asocio con algo que mi esposa y yo vivimos hace algunos años. En la tierra de Canaán no había nada de alimento. Había, no sé si llamarlo sequía necesariamente, pero había carencia muy, muy grande. Jacob se da cuenta que no hay nada que ellos puedan hacer. Y lo que se me hace cómico, que les digo que asocio con lo que sucedió con mi esposa y conmigo, es el hecho de que Jacob les pregunta: ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Nomás están viendo las caras? Y yo recuerdo que hace unos años mi esposa y yo decidimos ponernos a dieta. Y un día en la noche, después de estar en la dieta como unos 15 días, yo volteo a ver a mi esposa en el sofá con el control. Estábamos viendo la televisión y así, yo volteé a verla así, con una cara de muerta, así, y la veo y ella me voltea a ver igual. Parecíamos zombies. Estábamos muriéndonos de hambre y nos estábamos viendo las caras así: me voy a morir. Y ella me decía: yo también voy a morir. Nos estábamos viendo las caras sufriendo porque teníamos una dieta tan extrema. Y yo lo asocio, se me hizo muy cómico porque lo asocio aquí con lo que está diciendo Jacob con sus hijos. ¿Por qué se están mirando? Y me imagino a los 10 hijos ahí nomás viéndose. Y sin poder comer porque no hay nada. Algo cómico. Ya había pasado, como habíamos mencionado, aproximadamente unos 20 años desde que habían visto a José. Las matemáticas de esto es simple. La Biblia nos dice que él tenía 17 años cuando lo vendieron. Y un par de capítulos atrás se nos dice que él tenía 30 años cuando fue puesto en libertad y puesto como el segundo al mando. Es decir, que ya habían pasado 13 años que él estuvo en esclavitud, desde el tiempo que fue vendido hasta el tiempo que él fue liberado y puesto como el segundo en Egipto. 13 años. Sabemos que iban a pasar 7 años de abundancia, gracias. 7 años de abundancia, 7 más 13... 20. Y aquí estamos viendo que ya inicia el tiempo de la carencia y Jacob manda a sus hijos que vayan a Egipto para comprar víveres. Por lo tanto, asumiendo que ellos hicieron el viaje el primer año de la sequía o de la carencia, de los 7 años de carencia, estamos hablando que fueron mínimo 20 años que no habían visto a su hermano. Muy fácil las matemáticas, no requiere de mucha atención. Vamos a continuar entonces. Ya vimos el versículos 1 al 3 y vamos a pasarnos al versículo 4. Mas Jacob no envió a Benjamín,
hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Jacob decide no enviar a su hijo más joven, que es Benjamín, para ir a hacer la compra de los víveres. Como mencioné en la introducción, Benjamín es el único hermano, al 100% hermano, de José, porque eran los únicos dos hijos de Raquel. Y sabiendo que José no había aparecido en 20 años, lo daban por muerto. Y siendo que él era dado por muerto, pues el único hijo de la esposa favorita que había quedado era Benjamín, chiquiado. No, que no me lo toquen. Es el más joven, no le vaya a pasar una desgracia. El único hijo de mi esposa favorita. No, que no me lo toquen, que no se vaya. Él está, no lo toquen. Fuera de límites. Pero los otros 10, ustedes sí vayan. Bien. Versículos 5 al 9. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, a quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Esto es muy importante, que ellos se reclinaron rostro a tierra, porque esto le recordó a José el sueño. Vamos a continuar leyendo para ver que se le recordó el sueño. Nos quedamos en el 6. Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, se inclinaron al rostro a tierra. 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron a él. Entonces se acordó José de los sueños, es lo que les mencioné. Cuando ellos se inclinan ante él y él los reconoce, se están inclinando, él se dio cuenta que su sueño se había hecho realidad. Vamos a continuar. Que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Bien, esto es muy interesante. Entonces, lo que se me hace raro, no nada más habían pasado, ¿cómo es que no conocieron a su propio hermano? Ay, yo veo fotos de mí en mi adolescencia y no me reconozco, la verdad. La verdad estoy muy diferente, me veo muy distinto a lo que fui hace 20, 25 años. ¿Sí? Y yo puedo ver también aquí, que no nada más es una cuestión de edad, 20 años después, sino que también tenemos que entender, reconocer, recordar que José estaba rapado, le raparon todo. Era costumbre egipcia, él estaba completamente calvo, completamente lampiño, no tenía ni un pelo. Él había asumido las costumbres dentro de la cultura egipcia. No nada más las cuestiones del cabello y la rapada y todo eso, sino también sus modas. Los egipcios ciertamente se veían y se vestían de una forma muy diferente a lo que eran los cananitas y la gente de esa región. Encima de eso, pues, siendo el segundo en el poder, no estaba vestido como cualquiera. Estaba vestido como realeza. Posiblemente su forma de vestir también los llevó a bajar incluso más, porque sabían que estaban hablando con un líder del pueblo egipcio. Por respeto, ¿no lo vieron posiblemente a la cara? Y también está el asunto muy egipcio del rollo del maquillaje. Había hombres y mujeres en Egipto, especialmente dentro de las áreas religiosas de Egipto y también el liderazgo político de Egipto, que se pintaban. La mujer que naturalmente hizo famosa el maquillaje no es nada más ni nada menos que Cleopatra. ¿Sí? Y Cleopatra, ella fue la mujer que avanzó en la tecnología antigua, yo creo, de lo que era maquillaje. Pero esto era algo que todos los egipcios líderes y espirituales de gobierno utilizaban. Entonces tenemos a José, calvo, pelón, lampiño, vestido como un egipcio, posiblemente maquillado, mostrando su autoridad y liderazgo, y encima de eso no lo habían visto en 20 años.
lo más seguro, y lo que sucedió, no lo conocieron. Continuamos. Bueno, dice el versículo, este último versículo dice que les recordó su sueño. Él recordó su sueño. Vamos a ver el sueño. Ya lo hemos leído, pero no importa, lo vemos otra vez. Génesis capítulo 37 y versículos 5 al 8 es el sueño que él recordó. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. El asunto es de que sí se inclinaron sobre él, bajo su mando, y él sí reinó sobre ellos. Y él hizo lo que él quiso con ellos. No tenían ellos opción. Él, su hermano, era el regente. De una manera muy ingeniosa, vamos a avanzar. De una manera muy ingeniosa, José los denuncia como espías. Aquí en el versículo que dice, el versículo 9 dice: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Él los está acusando de espías de esa zona, de la zona oriental a Egipto. Si nosotros recordamos, existía siempre, por años, incluso años después de José, continuó la guerra entre lo que era la zona de Egipto y la zona de Siria, ¿sí? Siria, lo que era la parte oriental. Todavía no habían pasado por el asunto de Grecia, porque recuerden que quedó en la parte oriental, quedó Seleucidas bajo Alejandro Magno. Al morir Alejandro Magno, Seleucidas se quedó con todo el reino del oriente, y Ptolomeo fue el que se quedó con Egipto. Pero estamos viendo que desde antes de Grecia y desde antes de todo eso, ya existía un problema político y una adversidad entre Egipto y los países del oriente. Ya existía esa adversidad previo a Alejandro Magno y todo ese rollo que se hizo, y su muerte y la separación del reino macedonio y etcétera. Entonces ya existía, ya era un problema prevalente, y él dice: ustedes vienen del oriente y ustedes vienen para ver a Egipto buscando los puntos débiles para atacarnos. Ustedes son espías que vienen de allá del oriente para atacar Egipto. Ustedes vienen a ver por dónde pueden atacar. Y los denuncia como espías en 3 ocasiones. Aquí en el versículo 9, que les dice, que ya leímos. También lo dice en el versículo 12. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Para haberlo descubierto del país habéis venido. Y nuevamente en el 14, y José le dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. José ya sabía que no eran espías. Pero él tiene un plan muy interesante. Él quiere ver a su hermano. Yo creo que él también amaba mucho a su padre. Recordemos que su papá lo tenía muy amado, muy querido, fue querido por su papá. Su papá lo amaba grandemente, ciertamente nunca lo olvidó. Yo creo que él quería ver a su padre como a pocos, pero sobre todo él quería ver a su hermano Benjamín. Y él ideó un plan para poder llevar su deseo a cabo y poder ver a su padre. Pero antes de eso, ver a su hermano Benjamín, que era su interés principal en ese momento. La razón por la cual Benjamín era su interés principal es que, por cuestiones de lógica, la Biblia no nos dice, entonces les voy a dar una
un pensamiento nada más. No lo tomen como palabra de Dios porque no es. Mi opinión personal es que José quería ver que su hermano Benjamín estuviera bien y que no hubiese llegado a ser vendido o matado como él lo fue. Sus hermanos se presentaron como hombres honrados. Esto lo dice el versículo 11. Todos nosotros somos hijos de un varón, hablando de Jacob. Somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Lo niegan. No son espías y ciertamente no lo eran. Pero sí mintieron cuando dijeron que eran hombres honrados. Era una media verdad. José sabía muy bien que ellos no eran hombres honrados y lo que le hicieron a él para venderle y el engaño que ellos habían hecho, muy bien le pudo haber pasado a su único hermano que él tenía, que en este caso era Benjamín. Él sabía que de lo que ellos eran capaces y él sabía que si esto le pasó a él, ciertamente lo más seguro es que le hubiese pasado a Benjamín. ¿Por qué decimos esto? Todo regresa a Raquel, perdón. Ellos odiaban a su hermano José porque José era el hijo de Raquel y el número uno de su padre. Por lo tanto, ahí comenzaron las envidias, los celos de sus hermanos, el aborrecimiento de ellos. Pero ahora que José no está, el que queda es el otro hijo de Raquel, que en este caso es Benjamín, y su papá le iba a dar todo el amor a Benjamín. ¿Y cuál era la diferencia entre Benjamín y José? Si pudieron hacer lo que hicieron con José, lo más seguro es que iban a hacer lo mismo con Benjamín. O por lo menos eso era lo que había pensado posiblemente, porque vuelvo a repetir, no es palabra de Dios, es la forma en que yo lo entiendo. Posiblemente es la forma en que José pensó o pensaba. Ciertamente él tuvo mucho tiempo de ocio. Y lo digo porque estuvo encarcelado mucho tiempo, aunque él trabajó y fue un funcionario activo dentro de su servicio como esclavo y posteriormente dentro de su servicio como prisionero en la cárcel. Él aún así era un hombre que tenía mucho tiempo, 20 años encerrado. 20 años encerrado. Él tenía muchas cosas en qué pensar durante esos 20 años. Seguramente él artifició posiblemente que Benjamín hubiese sido asesinado por sus hermanos también. Entonces él quiere corroborar que Benjamín está bien. Él quiere saber si lo que él está pensando posiblemente nada más se lo inventó, pero él quiere ver que él esté bien, quiere ver a Benjamín. Y él sabe que ellos no son hombres honrados. Versículo 17. Bueno, nos quedamos en el 15. Bien, 15. En estos seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Entonces él dice, miren, ustedes son unos espías. Yo quiero, y se van a quedar aquí hasta que venga su hermano, el más chico, y dé testimonio de las palabras de ustedes. Ustedes me dicen que vienen a comprar, ustedes me dicen que son honrados, ustedes me dicen que son hijos de un varón llamado Jacob, ustedes me dicen que tienen un hermano menor que se llama Benjamín. Dice, yo quiero corroborar esa historia. Quiero ver que lo que ustedes me dicen es cierto. Se van a quedar encarcelados aquí y vamos a mandar por su hermano menor que él venga para acá y dé fe que lo que ustedes dicen es cierto. Y si él da fe que ustedes no son hombres honrados, que ustedes no son hijos de Jacob, entonces ciertamente van a morir. Y termina encarcelando, los termina encarcelando por
3 días, eso lo dice el versículo 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y el versículo 20, nuevamente volvemos a ver que su insistencia de José, la insistencia de José para que venga Benjamín. Entonces estamos viendo que en varias ocasiones José está pidiendo por su hermano: traigan a Benjamín, que él dé fe y testimonio de sus palabras, si no, mueren. Versículo 20. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Entonces estuvieron 3 días ahí, encarcelados. Eventualmente José les vuelve a repetir: tráiganme a su hermano, el más chico. Yo quiero que él dé fe y testimonio y veracidad de que lo que ustedes dicen es cierto, si no van a morir. Vayan por él, pero me van a dejar aquí en garantía a alguien. Me van a dejar en garantía a Simeón. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Rubén está presente. Y Rubén es el primogénito. Si alguien debiese haber sido tomado en garantía, debería de haber sido Rubén. Pero a Rubén no lo quiere. Vamos a leer, vamos a continuar leyendo. 18, y al tercer día les dijo: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Eso es muy importante, yo temo a Dios. Creo que sus hermanos no se dieron cuenta de a quién se refería él cuando dijo yo temo a Dios. Él estaba diciendo: yo temo a Dios Jehová, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, el Dios de mi padre Abraham y de mi padre Jacob. De mi padre Isaac. Este es el... Hermanos, me está distrayendo una mosca, pero con ganas. Ok, entonces él dice: yo temo a ese Dios. Pero creo que no comprendieron. Todavía no entendieron que estaban ellos hablando del mismo Dios. No entendieron ellos que él era temeroso que su padre de ellos también temía. No lo captaron, aunque les dijo: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Que les mencioné fue Simeón y no el primogénito. Y ahorita vamos a ver una posibilidad del por qué se llevaron a Simeón y no al primogénito. Entonces dejan en garantía a uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano, ya lo leí, el 20, 21, y decían el uno al otro: verdaderamente, esto es interesante, verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano, hablando de que han pecado contra José. Se están dando cuenta que todo lo que está sucediendo posiblemente es un castigo divino por lo que ellos habían hecho con José. Se están acordando de lo que hicieron 20 años antes y están diciendo: híjole, esto que nosotros hicimos, eso es lo que está pasando, y ya nos encarcelaron, y ahora se va a quedar uno en garantía, todavía tenemos que ir, nos tienen como espías, todavía tenemos que regresar otra vez hasta, quién sabe, hasta Canaán, varios días de camino, y tomar a nuestro hermanito Benjamín y regresarlo para que dé testimonio a nosotros, si no, y nos van a matar, nos van a linchar. ¿Cómo le vamos a...? Ellos estaban sumamente preocupados, y dicen: es que esto nos viene a causa de lo que le hicimos a José. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Fíjense lo que dice nada más. Este joven de 17 años de edad, un joven tierno, dice que con angustia clamaba, angustia de su alma, y rogaba: no me vendan, no me vendan, no me vendan. Y lo vendieron. No les importó este joven. Los hermanos estaban hablando entre ellos: esto nos vino a causa de lo que hicimos. Pero quieren ver algo interesante, es lo siguiente. Versículo 23. Nos vamos a saltar un versículo por ahorita. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos.
José se hizo el tonto. Se hizo el que no sabía el idioma. Ellos empezaron a discutir entre ellos y dijeron, esta tragedia nos viene por lo que le hicimos a nuestro hermano José hace 20 años. Yo sabía que la íbamos a pagar cara si nosotros hubiéramos hecho caso a Rubén. Y ahorita lo vamos a ver en el versículo 22. Entonces ellos estaban hablando, ¿por qué no le hicimos caso a Rubén? Que nos dijo que no lo hiciéramos y lo hicimos. Y ahora estamos pagando la consecuencia. Esa conversación José la escuchó y se hizo el que no entendía. Por lo tanto, en el versículo 24 nosotros vemos, y se apartó José de ellos y lloró. ¿Por qué? Porque él escuchó y entendió que ellos estaban realmente tristes y comprendieron el pecado que ellos habían hecho en contra de él. ¿Cómo sabemos que ellos sabían que era un pecado? Porque lo mencionan como tal en el versículo 21. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. El asunto es este, no hay mención de arrepentimiento, hay mención de angustia. Angustia no es arrepentimiento. También hay mención de que ellos reconocen que es un pecado. El reconocer que tú eres pecador no significa que estás arrepentido de dicho pecado. Ahora, tienes que aceptar y entender que es un pecado para poder llevarte al arrepentimiento, para poder tener una salvación, viéndolo desde el punto de vista salvífico. Viéndolo desde un punto de vista de soteriología o la salvación de tu alma. Tiene que haber la aceptación de que eres pecador, que ellos hicieron esto. Debe de haber una angustia, que vemos que ellos tenían la angustia claramente, pero debe de existir posterior a la angustia un remedio, el cual es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. En este caso no vemos mención alguno de arrepentimiento. Entonces toda esa conversación José la escucha y toca su corazón y él se aparta de ellos en el versículo 24 y se pone a llorar. Voy a hacer una relación también esto a mi vida personal. Ya hice una referencia a esto hablando de cuando estaba en la dieta con mi esposa. Ahí les va otra de mi mujer. El día que nosotros nos conocimos, yo me hice el tonto y me hice como que yo no hablaba inglés y ella estaba con su amiga y ellas estaban hablando en inglés, hablando de mí. Y yo me hice el tonto, me hice como el que no sabía y los estaba escuchando. Y ya nada más se escuchaba que decía una, oh, he's so cute. Y yo, sí, ya sé, ya tengo ligue, ya ligué, ya la armé. Okay. Ese fue lo mismo que se aventó, la misma técnica que se aventó aquí José y entendió y supo. Yo sabía que mi esposa le había gustado porque la escuché. Yo sabía y me alegré en el corazón. Muy buena táctica. En el caso de José, José escuchó y entendió la angustia de ellos a causa de lo que ellos le habían hecho a su persona. Y él no se gozó como yo lo hice. Él se entristeció y posiblemente algún tipo de empatía llegó a sentir por ellos. No sabemos. Pero continuamos. Versículo 22. Ahora sí, regresamos al 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Muy interesante. En primer lugar, si nosotros regresamos unos capítulos antes y vemos la venta de José, Rubén fue el que se opuso a matarlo. Él dijo, no lo vamos a matar. Yo no quiero su sangre sobre nuestra cabeza. Y ahora él está diciendo, si me hubieran escuchado, si me hubieran hecho caso, no tendríamos este problema. Se nos demanda su sangre allá y se nos demanda su sangre aquí. En otras palabras, no importa qué tan lejos estemos,
La sangre de nuestros hermanos está sobre nuestra cabeza. Esta era algo que dentro de la cultura hebrea se sabía y es ley de Dios también y viene en Éxodo y viene en Levítico y viene en Deuteronomio y viene en otras partes de la Biblia, donde básicamente es ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Si tú matas a espada vas a morir. Muchos versículos que hablan referente a este tipo de actividad. La pena capital en cuestión a la muerte. La primera vez que vemos mención de esto, bueno, no recuerdo si es primer mención, pero vamos a verlo. Génesis capítulo 9, no, creo que no es primer mención, se menciona anteriormente la pena capital, pero vamos a ver Génesis capítulo 9 y versículo 5, dice la palabra: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón, de su hermano, demandaré la vida del hombre. Por lo tanto, Dios demanda la vida de alguien que no está, bueno, que ha asesinado, que ha matado, que ha hecho algo así. Y ellos pensaban que José estaba muerto, ciertamente, después de 20 años ya estaba muerto. Un esclavo no vivía tanto en promedio. 20 años, ya estaba muerto segurísimo. Pero todavía ellos están diciendo, Dios nos exige su sangre. Y ahora que estamos tan lejos en otra nación, en Egipto, hasta aquí mismo también se nos sigue exigiendo la sangre de Él. Continuamos. Versículo 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, ya lo hablamos. Versículo 24. Y se apartó José de ellos también. Y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Ahora sí, lo mencioné antes, ahora sí. La razón por la cual se escogió a Simeón posiblemente sobre Rubén, el primogénito, el que tenía políticamente más valor, yo creo en lo personal que fue algo que José escogió o decidió hacer porque Rubén no estaba de acuerdo con la muerte de José, y Simeón voluntariamente, activamente y voluntariamente se dio, y estaba muy activo en el asunto, en todo el evento de la venta de José. Simeón tuvo participación voluntaria, mientras que Rubén no tuvo participación, él no estuvo presente. Rubén estaba ausente cuando ellos le vendieron. Rubén no tuvo participación, Simeón tuvo participación activa. Aunque la Biblia no nos dice, yo creo que esta es la razón por la cual José escogió a Simeón como el prisionero en garantía y soltó a Rubén para regresar al padre y darle la información. Pero nuevamente también es especulación, porque la Biblia no nos dice, pero creo que tiene mucho sentido. Bien, vamos a continuar. Bueno, y si quieren ver la participación activa de Simeón y todo esto que estamos hablando, mucho de esto viene en capítulo 37, casi todo. Entonces aquí vemos la participación de Simeón en versículo 21 al 31. 37, 21 al 31. Que vamos a avanzar, versículos 25 y 26. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en un saco, y les diese comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de ahí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Así de simple. Ellos iban avanzando, salieron de ahí. José le dijo a sus siervos,
en lo que ellos compraron, ahí pónganles lo que ellos pagaron, regrésenles el dinero, este va de a gratis por mi cuenta, entonces que se vayan, pónganle su dinero ahí en los sacos de trigo. Y recuerden, alguna vez yo estudié cuánto era de Egipto a Canaán, no recuerdo ahorita cuánto era en promedio a pie, pero sí eran bastantes días, eran un buen rato. Entonces, durante este camino, dice que cuando iban de Egipto hacia Jerusalén, en algún punto ellos se toparon con un mesón. Llegaron a un mesón, llegaron a un hotel, se bajaron del asno y dijo, bueno, le voy a dar de beber, le voy a dar de comer a mi asno, y saca sus cosas para poder arreglar las cuestiones con su animal, y se da cuenta que ahí está el dinero, pero yo le pagué, ese dinero yo lo pagué. ¿Cómo es que? Híjole, se me olvidó pagarle. Se me olvidó pagarle al rey de Egipto, al gobernador, al regente de Egipto. Híjole, cuando regresemos me va a decapitar. Mi cabeza va a rodar porque ya le robé al gobierno de Egipto. Se espantó. Continuamos. Versículo 28. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Todos se espantaron. Pero lo que se me hace interesante es la reacción. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Como si Dios fuese el culpable. Ellos ya habían admitido, bueno, esto es por lo que le hicimos a nuestro hermano hace 20 años, y ahora están no solo admitiendo su culpabilidad, sino que están diciendo que con esto es que Dios les está castigando. Entendemos que Dios es permisible y Él permitió que todo esto sucediese. Por lo tanto, por la voluntad de Dios, sí, en efecto, sí fue Dios el que lo hizo, pero no era el entendimiento que ellos tenían en ese momento. Bien, es tan interesante ver las actitudes. Sí, ciertamente es Dios, pero una cosa es decir que Dios lo está haciendo por su permisibilidad y por medio de uno de sus siervos, que en este caso es José, a decir que mi miseria es totalmente dada a causa de Dios. Aunque también así lo puede ser, no estoy diciendo que no. Pero en este caso es la cuestión de las actitudes. Continuamos. Y venidos a Jacob, de aquí en adelante no vamos a leer mucho porque es la repetición de lo que ya hemos leído, es el recuento. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que le había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Entonces hasta ahorita le están diciendo toda la verdad. Esto es lo que sucedió, esto es lo que sucedió, esto es lo que aconteció, y comienzan a decirle todo. Y es casi idéntico todos estos versículos a los que ya habíamos leído previamente. La diferencia es aquí, en el versículo, bueno, y también dice que son hombres honrados, ahí en el versículo 34, y les dicen cuáles fueron las posiciones o qué fue el acuerdo que ellos habían llevado a cabo con José. Y versículo 35, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado a su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Es decir, que el dinero no solamente estaba en el saco de uno de ellos, que leímos en el versículo 27, sino que todos los otros 9 también tenían su dinero regresado. Entonces se dieron cuenta y dijeron, nuestras cabezas van a rodar de todos, porque como familia le hemos robado al gobierno egipcio. Vamos a morir. Inevitable. Continuamos. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. Es decir,
Simeón y también José. Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. ¿Y a Benjamín le llevaréis? Contra mí son todas estas cosas. Su padre también está viendo no nada más la pérdida de sus dos hijos que ya perdió, sino posiblemente la muerte de absolutamente todos y cada uno de ellos. Contra mí son estas cosas. Toda la familia va a morir porque ahora le hemos robado el gobierno. Ya me perdieron a Simeón también y a José, y ahora todos vamos a morir, todos. Muy negra la vista, muy negativa la vista de Jacob. Y Rubén habló a su padre. Esto también se me hace muy... no sé cómo llamarlo, tonto. No es ni siquiera cómico, no sé, una tragedia, es la mentalidad inepta, no entiendo. Dice el versículo 37, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano y que yo lo devolveré a ti. Entonces el Rubén está diciendo, ¿sabes qué, papá? Mira, tú me estás acusando de que yo ya perdí a Simeón. Me dices que José no aparece, que también era culpa de ellos, y 20 años antes, y dice, y ahora me estás culpando por la pérdida de Simeón. Recuerden, Rubén, siendo el primogénito, era el responsable de todo en ese viaje. Por lo tanto, el que tenía que dar la cara era Rubén. Y Rubén dice, me estás acusando de José, me estás ahora acusando de Simeón. Y dice, ¿sabes qué, papá? Si no te traigo de regreso a Simeón, te ofrezco a mis dos hijos para que los mates. Te los doy en garantía, su vida con garantía de que te regreso al tuyo. No entiendo, o sea, ¿ustedes creen que Jacob iba a permitir que mataran a sus nietos? Absolutamente no. La garantía que está dando Rubén es completamente tonta. Es una mentalidad que yo no entiendo. ¿Cómo le dices al abuelo, abuelo, te prometo que, papá, te digo que esto va a suceder y yo te lo voy a en garantía? Si no cumplo, matamos a tus nietos. La mentalidad de Rubén culturalmente no encontré nada que indicara del por qué lo hizo. Históricamente no encontré nada del por qué dijo algo tan bárbaro como esto. No tiene sentido. Yo creo que simplemente Rubén no era... no sé qué pensar de este asunto. Pero vamos a continuar. Versículo 38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Es decir, José lo consideraban ya muerto y que solo había quedado Benjamín. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Por lo tanto, aunque Rubén ofreció a sus hijos en garantía la vida de Simeón por la vida de los suyos, en esta final parte del capítulo vemos que Jacob rechaza la garantía que le da Rubén y le dice, no van a regresar, no van a regresar y no se van a llevar a Benjamín. Tu garantía no me sirve, tu garantía es tonta. ¿Cómo voy a aceptar tu garantía? No quiero que mis nietos mueran. Sin embargo, sabemos más adelante, por lo que conocemos de la Biblia, en el capítulo 43 y subsiguientes, que eventualmente sí enviaron a Benjamín a Egipto, y también incluso fue Jacob también. Y Jacob estuvo delante de su hijo José y se inclinó ante él
así como en el sueño que él había tenido también en el versículo 30, en el capítulo 37. Por lo tanto, esto es el estudio del día de hoy. En cuestión a aplicación, yo sé que no hay mucha aplicación activa en esta parte, pero podemos entender un poquito más la historia de José y este reencuentro que él tuvo con sus hermanos, aunque ellos no sabían, y algunos de los detalles interesantes que rodean esta situación. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que pudieron aprender un poquito más acerca de la vida de José. Vamos a terminar en oración en esta tarde. También les pido que oren, bueno, yo sé que no es domingo de oración, es miércoles de oración, pero les pido antes de desconectarnos que estén en oración por mi suegra. Mi suegra se cayó hace unas horas y se pegó en su cabeza con una maceta y se abrió y le pusieron puntos y le encontraron una fractura en el cráneo y una fractura... no fue en el cráneo. Bueno, le encontraron una fractura en la quijada, era también una fractura de años pasados. Y bueno, esté en oración por ella y por mi esposa, que esté tranquila también durante este tiempo. Vamos a terminar en oración y nos conectamos el miércoles y espero verlos en persona el domingo. Vamos a orar. Señor y Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que este mensaje, este estudio haya sido de bendición para su Grey, para su iglesia, Señor, que la vieron, que hayan aprendido un poquitito más de la vida de José, de su persona, de los detalles que él vivió durante esta época de sequía y el reencuentro de sus hermanos. Le estamos pidiendo, Señor, que podamos siempre no solamente quedarnos con la información que aprendemos, sino entregarla a otros. No nos sirve de nada tener tanta información y no enseñar, no repartir, no explicar. Pero si no lo hacemos, Señor, entendemos que no estamos edificando a nadie, no sirve de nada. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores de ella. Le pedimos esto, Señor, le pedimos por su iglesia que podamos reunirnos próximamente, este próximo domingo, si usted nos lo permite, Señor, y le damos gracias por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Le pido, Señor, también en esta ocasión voy a tomar especial para orar por mi suegra, la hermana Gloria Arzate. Señor, usted sabe, usted es el médico por excelencia y sabemos que ella está bien y ya la atendieron los médicos y le agradecemos, Señor, porque creo hasta este punto está tranquila y le pedimos, Señor, que usted le dé paz para que ella pueda estar, bueno, que tenga un tiempo de recuperación pronto y que no vaya a avanzar el asunto, que esté tranquila. Gracias le damos, Señor, por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles.